Sí, amigos de Riduca Online, avanzamos con más informaciones. Bueno, hoy martes 20 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Osteoporosis. Desde 1996 se viene conmemorando la fecha y lo que se busca es que la gente tome conciencia, ¿no?, por el problema de la disminución de masa ósea que provoca la fragilidad en los huesos. Pero vamos a conversar con una experta sobre el tema, la doctora Josie Dubois, ella es ortopeda. Doctora, la importancia de esta fecha para el gremio médico, el Día Mundial de la Osteoporosis, y para los pacientes, lógicamente. Adelante. Hola Dumas, ¿qué tal? Bueno, es muy importante el conocimiento de esta enfermedad porque cada vez la expectativa de vida en todas las personas es mucho mayor, así que más personas cada vez están sufriendo más de esta enfermedad que, como es silenciosa, uno no sabe que la tiene hasta que viene la fractura y uno se da cuenta cuando mediante una densitometría ósea se la manda al paciente y ve que ya el paciente tiene una osteopenia o baja reserva de hueso o osteoporosis, que ya es la enfermedad más avanzada. Por lo general, ¿a qué edad aparece esta enfermedad, doctora? Bueno, eso va a depender, pero por dejar en las mujeres cuando entran a la menopausia, más o menos 40, 45 años, porque cada vez vemos que las mujeres entran a la menopausia más temprana, y en los varones, porque también los varones sufren de osteoporosis, cuando entran más o menos a la andropausia, más o menos a la edad entre los 55 o 60 años. Pero también Dumas puede aparecer en personas jóvenes que sufren de enfermedades donde toman medicamentos como corticoides que provocan esta pérdida de masa ósea. Entonces es muy importante en pacientes que tengan factores de riesgo, que tomen ciertos medicamentos o que están recibiendo cierto tipo de tratamiento que puedan ser propensos a la enfermedad de padecer de osteoporosis. Sí, doctora, cuando decimos corticoides y otro tipo de tratamiento, ¿de qué estamos hablando? Sí, hay pacientes, por ejemplo, en nuestra población, los pacientes asmáticos, los pacientes que sufren de enfermedades que implican, por ejemplo, el lupus o enfermedades reumáticas, que parte de su tratamiento que deben tomar para mantener controlada la enfermedad, en este caso toman corticoides, ese tratamiento puede producir como efecto adverso una pérdida de masa ósea, porque el corticoide actúa a nivel de unas células llamadas osteoclastos, que son células destructoras de hueso, cuando predomina más la función de ellas, del osteoclasto, que destruye, que la del osteoblasto, que forma el hueso. Por ejemplo, también pacientes que sufren de tiroides, cuando hay un exceso en el tratamiento con hormona tiroidea, también entre los efectos adversos, uno tiene que prever que puede producir osteoporosis. Doctora, Pacientes, por ejemplo, que tengan cáncer de próstata, que reciben tratamiento, hay ciertos tratamientos también que uno tiene que explicarle al paciente que debe recibir el tratamiento, pero entre los efectos adversos puede haber esta pérdida de masa ósea u osteoporosis. ok, para una persona que no tiene, por lo menos no padece ese tipo de enfermedad en estos momentos, ¿cuál es el tipo de dieta, los alimentos que debe consumir? Ok, los pacientes para prevenirla, como un buen estilo de vida, debe tomar alimentos que sean fuentes de calcio con vitamina D, leche, queso, yogur, estos vegetales de color fuerte como brócoli, frutos secos como el maní, la semilla de chía, la quinoa, el salmón. Esos alimentos son ricos en calcio con vitamina D. También es importante el ejercicio. El ejercicio es muy importante para fortalecer no solamente la masa ósea, sino que también el músculo, que es muy importante también tener un buen tono muscular, un músculo bien alimentado con proteínas para también ayudar a prevenir esta fragilidad en el hueso o osteoporosis. También es importante, y hoy en día cada vez más, la vitamina D, que puede venir de los alimentos, pero también la vitamina D se absorbe a través de la piel. Podemos tomar sol por 15 o 20 minutos, exponer gran parte del cuerpo antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, también hay ciertas personas ya cuando están con un déficit en la alimentación que no toman suficiente calcio, uno le da suplementos con calcio con vitamina D. Pero para esto uno hace una serie de estudios, laboratorios, uno ve, evalúa al paciente y uno asimismo va dando el tratamiento dependiendo del paciente. Sí, pero esta es en la etapa de la prevención, o sea, cuando el paciente está creciendo, que tiene Sí, que eso es consumir estos importante. alimentos. Ajá. Como usted dice,
aquí lo más importante en nuestros niños, criarlos con una buena alimentación. Pero ¿qué pasa en nuestro medio? Nosotros como padres de familia, a veces cuando nos sentamos consumimos soda. La soda no alimenta, es demasiada azúcar. Uno tiene que tener una buena alimentación, tomar leche o alimentos que sean fuentes, huevito, las ensaladas, evitar las comidas chatarra. El niño desde pequeño tiene que estar haciendo ejercicio porque ese pico de masa ósea que debemos adquirir se adquiere más o menos durante todo ese crecimiento hasta los 30 años. Es como si fuera el hueso un banco. Uno va ahorrando y uno tiene hasta los 30 años, más o menos 25, 30 años para llegar a ese tope, por si en un futuro uno tiene alguna enfermedad o tiene que tomar algún tratamiento, o si de repente entra la menopausia o andropausia, uno tiene la cantidad de calcio suficiente para poder contrarrestar esa enfermedad. Esto es interesante, de eso del ahorro, ¿no? Pero si ya no podía ahorrar, ya tengo, la gente entró en la menopausia, la mujer, el hombre en la menopausia, ya no podía al banco ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que consumir, doctora? Bueno, alimentos, básicamente, hacer ejercicio, cambiar el estilo de vida si no ha sido un estilo de vida saludable. Entonces, esa es una forma y dependiendo si es un diagnóstico, obviamente hay tratamientos con medicamentos, que son medicamentos que ayudan a tratar de contrarrestar esa célula llamada osteoclasto que predominan en la osteoporosis, destruyendo el hueso. Entonces, uno da ese tratamiento para ver cómo uno va contrarrestando la enfermedad. Ajá, ¿cuáles son los síntomas? Por lo general no produce dolor. ¿Qué es lo que pasa, Dumas? El paciente viene un buen día, se cae y se fractura. Entonces son pacientes jóvenes que a veces usted ve que es una caída que en vez de producirle un esguince o una torcedura, el paciente, oye, pero si te caíste y te fracturaste, no va acorde con la historia que uno espera en un paciente joven que debe tener un hueso sano y fuerte. Pero cada vez estamos viendo pacientes jóvenes 40, 50 años con traumas menores, leves, que se caen y se fracturan y fracturas complicadas, complejas, que no es usual para la edad. Entonces, cuando uno le manda la densitometría ósea, entonces uno se da cuenta, oye, pero mira tú la pérdida de calcio que tienes en tu masa ósea. Entonces, ahí uno más o menos va haciendo el diagnóstico y entonces comienza a tratar, pero lamentablemente cuando el ortopeda lo ve, ya el paciente ya viene con la fractura, o sea que ya tiene la enfermedad. ¿Cómo se hace ese examen de la desintometría ósea, doctora? ¿Cómo es Sí. eso? La densitometría ósea es un examen donde el paciente lo acuestan en una camilla y le pasan una máquina donde hacen como un escaneo de todo el esqueleto, sobre todo en la columna y la cadera, que son las dos articulaciones o las dos áreas donde más se afecta o más uno tiene el riesgo de presentar una fractura. Las personas, por lo menos ya de 50 años hacia arriba, a su juicio, alimentos que son dañinos y que contribuyen a afectar el organismo con esta de la osteoporosis, ¿cuáles son? Bueno, más que alimento, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, ¿sí? El exceso de café, las sodas, todo ese tipo de alimentos. Hay enfermedades también que se han visto que están también más relacionadas con esa pérdida de masa ósea, como la diabetes. Enfermedades también, como le dije más anteriormente, pacientes que toman corticoides, pacientes que reciben trasplante de órganos, pacientes que reciben quimioterapia, los pacientes, ahora que estamos también en el mes del cáncer de mama, los pacientes con cáncer de mama reciben un tipo de tratamiento que deben recibirlo para protegerse, para ayudarse, pero ese tipo de tratamiento como efecto adverso también produce esa pérdida de masa ósea o osteoporosis. Ajá, usted trabaja y ve todos los días estos casos, doctora. Lo vemos frecuentemente, sobre todo porque aquí es muy importante, como siempre, hacer una buena historia clínica en el paciente. Porque el paciente te viene con la fractura, uno puede tratar la fractura solamente, pero uno tiene que ahondar cuando le digo específicamente ese tipo de paciente que no, doctora, yo caminé, me tropecé y lo ves como una fractura que no va acorde, y ese cada vez vemos más el paciente joven que de repente se tropieza, o en vez de tener una torcedura o un esguince, tiene una fractura, o se cae y se fractura la mano, en vez de tener un esguince, tiene una fractura bastante importante o compleja, y entonces uno la sospecha, entonces uno hace el interrogatorio y a veces hay el antecedente porque también, Dumas, la enfermedad tiene un componente hereditario bastante importante. Si mi mamá o mi papá tiene osteoporosis, porque recuerda que el varón también puede tener la enfermedad, yo tengo un porcentaje que puedo presentar la enfermedad solamente
como factor hereditario. Si a eso le sumo que tengo un estilo de vida que no es saludable, no hago ejercicio, soy sedentaria, fumo, tomo bastante licor, entonces todo eso va contribuyendo y hace pues uno tenga la sospecha como clínico de que el paciente pueda presentar la enfermedad. Doctora, otra pregunta ya para ir finalizando. ¿Estos tratamientos para la osteoporosis, los medicamentos y estas cuestiones tienen un costo alto? Sí, ¿Cómo se hace? lamentablemente en nuestro país el costo es elevado, pero a nivel de la institución, por lo menos la de donde yo trabajo, en la Caja del Seguro Social, ellos tienen el medicamento para los pacientes, pero hay un cierto tipo de paciente que a veces no reacciona bien con un medicamento, entonces hay que darle como otro tipo de medicamento un poquito más fuerte, o en vez de ser por la vía oral, que es el tipo de tratamiento que inicialmente usamos por la vía oral, y si no funciona, entonces uno puede ir a lo que es la vía intravenosa o a otro tipo de medicamento inyectable, pero obviamente al ser un poquito más fuerte, también tiene un efecto adverso en el momento que uno puede aplicar el medicamento y que uno tiene que explicarle al paciente, porque recuerda, Dumas, que todo medicamento puede tener efectos adversos y uno le debe explicar al paciente qué es lo que se puede presentar al estar recibiendo este tratamiento. Sí, sí, muy, muy interesante esto. Doctora, entonces en conclusión, recomendaciones para los que nos están viendo en este momento. Bueno, jóvenes, chicos y maduros, tenemos que estar haciendo ejercicio, debemos cambiar nuestro estilo de vida, tener estilo de vida saludable, siempre dedicarle 1 hora de ejercicio todos los días, una buena alimentación, que siempre haya algún alimento que represente esa fuente de calcio con vitamina D, quesos, vegetales, frutas, verduras, salmón, sardina. Todo eso es importante, tomar sol para recibir la vitamina D, que la vitamina D tiene mucha importancia hoy en día en nuestro cuerpo, no solamente para el hueso, sino también para otros órganos. Eso es lo que debemos hacer. Bueno, muy interesante, doctora. Muchas gracias por haber ¿Cómo no, compartido con Dumas? nosotros estos conocimientos. Así que ya usted sabe, amigo televidente, cuídese y sobre todo cuando este martes estamos conmemorando el Día Mundial de la Osteoporosis. Gracias entonces a la doctora Josie Dubois por estar con nosotros y para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.